Hola, en este nuevo video vamos a ver una de las aplicaciones de las integrales. Estamos hablando del trabajo. En general, si un objeto se desplaza en línea recta con función de posición s de t, por lo tanto la fuerza F sobre el objeto en la misma dirección que se está desplazando está definida por la segunda ley de Newton del movimiento. Es el producto de su masa por su aceleración. Eso es la fuerza, aquí lo estamos viendo. La aceleración, ya debemos de tener conocimiento de que es la segunda derivada de la función de posición. En el sistema internacional, la masa se mide en kilogramos, el desplazamiento se mide en metros y el tiempo en segundos. Por lo tanto, la fuerza se mide en newtons, que viene siendo kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Y en el sistema más usual en Estados Unidos, se utiliza la libra. También debemos de considerar que las fórmulas para la fuerza y para el trabajo, si estas son constantes, por ejemplo, en el caso de que la aceleración sea constante, la fuerza también sea constante, el trabajo realizado está definido como el producto de la fuerza por la distancia, o sea, esta fórmula que está aquí. Trabajo es igual a fuerza por distancia, pero siempre y cuando la aceleración sea constante y la fuerza también sea constante. Entonces aquí tenemos estas dos fórmulas que podríamos necesitar dependiendo del problema que estemos viendo. Si nos piden fuerza tendremos que utilizar esta, y si vamos a calcular trabajo vamos a utilizar esta. Pero el problema en este tipo de ejercicios es que la fuerza no va a ser constante. Ahorita lo vamos a ir viendo y voy a ir explicando por qué no es constante. Primeramente vamos a ver el problema. Aquí está, un depósito tiene la forma de un cono circular, como está aquí en esta figura. Tiene una altura igual a 10 metros, aquí lo vemos, y radio de la base es 4 metros, aquí está el radio de la base, es 4 metros. Se llena con agua hasta alcanzar la altura de 8 metros. Aquí son 8 metros, por lo tanto lo que le falta para llenarse son 2 metros. Calcule el trabajo que se requiere para vaciar el agua mediante bombeo por la parte superior del depósito. Por aquí por arriba se va a estar vaciando por bombeo. Y nos dan el dato de que la densidad del agua es de 1000 kilogramos por metro. Esa es la densidad del agua. Lo primero que debemos de hacer, aquí está una parte de la solución, vamos a medir profundidades de la parte superior del recipiente introduciendo una recta vertical de coordenadas como en la figura 3. Esta es la figura 3, acá las teníamos también, figura 3 y figura 4. Hay agua desde una profundidad de 2 metros hasta una profundidad de 10 metros, como se puede observar aquí. Habíamos dicho que la profundidad del tanque es de 10 metros y que a partir de aquí empieza el agua. Por lo tanto, ese subintervalo iría de 2 a 10. Y también ese intervalo se va a dividir en subintervalos con extremos x0, x1, hasta así sucesivamente hasta xn. Y vamos a elegir xy asterisco. Vean, identifiquen aquí a qué se refiere xy asterisco. Ese va a ser el 10º subintervalo. De este modo el agua se divide en n capas y aquí estamos resaltando una de esas capas. De modo que el principio que vamos a utilizar es el mismo que veíamos en la definición de la integral definida. Por ahí hay un video con ese nombre. Por si tuvieran dudas y quisieran consultar a qué me estoy refiriendo con eso. La y-ésima capa, que es esa que les estaba diciendo, es aproximadamente un cilindro de radio y altura delta x, como lo podemos notar aquí, el radio y la altura delta x. Le llamamos RI al radio
porque el radio no siempre va a ser el mismo. Fíjense que dependiendo de la capa que tengamos, si es una capa que esté acá casi arriba o la de a mero arriba, el radio sería más grande que esta que está aquí en medio o que las que estén más abajo. Entonces por eso le ponemos ese radio, no es un radio constante. Puede calcular ese radio, RI, a partir de triángulos semejantes con ayuda de la figura 4. Esta figura que está aquí proviene de este otro esquema, donde se dibujan, a partir de verlo desde perfil, este triángulo que tiene radio 4 y altura 10, de aquí, de la base de 4 y de altura 10, la altura por la profundidad. Entonces este triángulo por eso queda así, altura de 10 y 4 de este lado, de base, digamos de base es 4. Y este otro triángulo que se dibuja aquí es este que está aquí, donde podemos decir que su altura es 10 menos xy. Aquí lo podemos notar más fácilmente con esta relación. Desde la base hasta lo más profundo son 10. Esta distancia que llevamos aquí es xy, por lo tanto, si quisiéramos saber esta altura, pues tendríamos que sacar la diferencia entre 10 y xy, como se indica en esta parte. Ya mediante triángulos semejantes, como nos mencionaba ya aquí, la relación sería RI entre 4 es igual RI entre 4, o sea, este lado corresponde a este mismo lado. Eso va a ser igual a este lado que mide 10 menos xy, 10 menos xy, entre, aquí señalé la altura del triángulo pequeño, vamos a señalar la altura del triángulo grande. Esa altura es 10. Entonces, si quisiéramos conocer el valor del radio, tendríamos que despejar, multiplicar de este lado, multiplicar también de este lado. La multiplicación por 4 del lado izquierdo se simplifican y de este lado nos va a quedar 4 décimos por 10 menos xy, que viene siendo esto mismo que está acá, simplificado, 4 entre 10, 2/5. También lo podríamos haber puesto como esta otra relación, pero yo lo identifico mejor de esta manera. El lado correspondiente del primer triángulo, que viene siendo la base, entre la misma base pero del triángulo grande, y la altura del triángulo pequeño entre la altura del triángulo grande. Ya que conocemos el radio, entonces estamos en posibilidades de calcular el volumen de este cilindro. Este cilindro, aquí está la fórmula para calcular el volumen de los cilindros, pi por radio al cuadrado por altura. Ya conocemos el radio, ya conocemos su altura, por lo tanto, aplicando esa fórmula, pi por radio al cuadrado por altura, aquí lo podemos ver, pi por radio al cuadrado por altura, el radio es este, al cuadrado quedaría 4 y 25, y este al cuadrado, obviamente, por eso aquí está al cuadrado, 4 y 25. Pi por radio al cuadrado por altura. Ya está desarrollado el cuadrado para el 2 y para el 5. Y este otro quedó indicado nada más al cuadrado. Como en el problema que estamos viendo nos dice que calculemos el trabajo, y habíamos empezado desde este video, empezamos viendo las definiciones del trabajo y de la fuerza, porque para el trabajo se requiere la fuerza. Entonces lo primero que debemos de hacer es calcular la masa, porque la masa se requiere para calcular la fuerza. Aquí lo habíamos visto desde el inicio, masa por aceleración. Como en este caso no nos dan aceleración, pero conocemos la gravedad,
Por eso vamos a poner la masa va a ser igual a densidad por volumen, para poder después utilizar esa masa por aceleración, como se indica aquí. Entonces, lo primero, vamos a calcular la masa de ese disco. La masa de ese disco. Ese disco tiene volumen, que ya conocemos, aquí está, pero la masa es densidad por volumen. La densidad nos habían dicho desde el inicio que es de 1000 kilogramos por metro. Por eso es este 1000 que se está multiplicando por el volumen. Todo esto es el volumen que viene de aquí. Al hacer la multiplicación de este 1000 por este 4 y dividirlo entre 25, nos da 160. Lo demás queda indicado, pi, este paréntesis al cuadrado por delta x. Pi, el paréntesis al cuadrado por delta x. Entonces nada, se simplificó esto que está aquí señalado con color verde. Por lo tanto, ahora sí que ya conocemos la masa y la aceleración, pues ya sabemos que la aceleración, o sea, la gravedad, como se va a estar bombeando, el agua va a estar saliendo de este tanque, tenemos que vencer la resistencia de la gravedad. Por lo tanto, por eso vamos a utilizar esa fórmula. Fuerza es igual a masa por gravedad. Aquí ya tenemos la masa. Esta es la expresión que tenemos de la masa, que resultó de multiplicar densidad por volumen. Y si ya conocemos la gravedad, nada más hay que multiplicar gravedad por masa. O sea, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado por la masa que tenemos aquí. Vean, esta expresión es esta que está aquí. Lo único que estamos haciendo es masa por gravedad. Al multiplicar 9.8 por 160 nos da 1570. Lo demás queda indicado todavía, el paréntesis al cuadrado, pi y delta x. Paréntesis al cuadrado, pi y delta x. Cada partícula de la capa debe viajar una distancia de aproximadamente xi. El trabajo, wi, realizado para subir esa capa hasta lo alto del depósito es casi el producto de la fuerza por la distancia, como se indica aquí. Fuerza I por distancia, como lo habíamos visto desde el inicio. Trabajo es fuerza por distancia, pero en este caso varía, porque la fuerza no va a ser la misma cuando sea una capa grande que cuando sea una capa más pequeña. Como mencionaba ahorita, las capas de arriba son más grandes que las capas de abajo. Entonces, esta va a ser la expresión que vamos a tener que integrar, esta que está aquí. Aquí está para irlo realizando. Para encontrar el trabajo total en el vaciado del tanque, sume las contribuciones de cada una de las n capas y tome el límite cuando n tiende a infinito. O sea, lo que estamos haciendo es todas las capas que se formen aquí, recuerden que delta x es un valor muy pequeño, se formarían infinitas capas. Cada una de esas capas las vamos a acumular, es decir, las vamos a sumar, que eso es lo que se logra con esta sumatoria, desde la primera capa hasta la enésima capa. El límite cuando n tiende a infinito. Esto, como les mencionaba anteriormente, es una integral definida. Básicamente es la definición de la integral definida, pero este es específicamente para este problema que tenemos aquí. Sabemos que este tipo de sumatorias las podemos expresar como una integral. Todo esto es la función, compárenla, es la que está aquí. Lo único que estamos quitándole es
esa marca, ¿verdad? De xy, porque aquí ya no es necesario. Delta x lo sustituimos por diferencial de x y todo esto por la integral desde 2 hasta 10, porque tenemos que hacer desde la profundidad que está el agua inicialmente hasta vaciarlo, desde 2 hasta 10. Al hacer esta integral, pues es bastante sencillo. Vemos que 1570 pi es una constante, por eso se saca. 1570 pi es una constante, aquí está antes de la integral. E integramos todo esto que está aquí. Primero elevamos este al cuadrado y lo multiplicamos por x. Esto es lo que resulta. 100 menos 2 por 10, 20x, aquí está 20x, y x al cuadrado, sumándolo, más x al cuadrado. Pero todavía todo eso que acabo de decir por x, por eso queda aquí 100x, 20x cuadrada y x cúbica. Diferencial de x. Son tres integrales. La integral de 100x, la integral de 20x cuadrada y la integral de x cúbica. Todas son sencillas de realizar, son integrales directas. Lo único que tendríamos que hacer previamente es sacar las constantes donde tengan constantes, el 100 y el 20. Entonces, por eso nos queda en esta 100x al cuadrado sobre 2. 100 entre 2 nos da 50. En esta otra nos quedaría 20x cúbica entre 3. Por eso en esta nos queda 20 tercios, como está aquí. Y en la última, x a la 4 sobre 4, como está aquí. Todo evaluado desde 2 hasta 10. Al sustituir primero el límite superior y luego el límite inferior y simplificar, nos da esta expresión, que multiplicada es aproximadamente 3.4 por 10 a la 6 joules. Y este es el resultado. Como podrán ver, lo más importante en este problema, igual que en las integrales que utilizábamos para sólidos de revolución, en donde teníamos que calcular el área de un disco, de una arandela, aquí también lo más importante es identificar cuál es el volumen de este cilindro. Eso es lo primordial, encontrar el volumen de este cilindro. Después de eso, ya que se tiene el volumen, vamos a calcular la masa porque se requiere para calcular la fuerza, masa por gravedad, masa por aceleración, como decíamos al inicio, masa por aceleración o masa por gravedad. La gravedad es una forma de aceleración. Ya cuando tenemos la masa, entonces podemos calcular la fuerza, y la fuerza multiplicada por la distancia nos va a dar el trabajo. Como el trabajo va a ser variable, se tiene que integrar. Entonces, el resultado que nos dé del trabajo es el que se integra y obtenemos el resultado que estábamos buscando. Hasta aquí vamos a dejar el video. Más adelante trataré de subir otro similar. Hasta luego.